Bienvenidos una vez más a nuestro estudio del libro de la profeta Ageo. Vamos a seguir hoy en el tercer pieza de ese estudio. Ya vamos terminando lo que iba a hablar de lo preliminario, lo que pasó antes de que llegamos a la profeta Ageo. Hoy vamos a leer los últimos textos en Esdras y vamos a proceder ya a leer en Ageo mismo. Si recordamos, siempre estamos buscando el paralelo entre los eventos antiguos y los eventos modernos. Y podemos saber que hay muchos paralelos. Y esos paralelos son bastante importantes para que vemos. Ahora, no es por decir que todo va a cumplir perfectamente como pasó en los tiempos de antes. Sabemos que el ser humano siempre es lo mismo. El ser humano nunca cambia y eso es lo importante para nosotros. Entonces vamos repitiendo muchas veces los mismos errores, pero también a veces repetimos lo bueno. Entonces estamos buscando los paralelos y cómo se ve y ver si hay también algo que podemos captar para nuestro futuro. Entonces recordamos, estamos enfocando en el periodo de tiempo de la caída de Babilonia. Estamos enfocando en el tiempo de Zorobabel, cuando él regresó con el primer grupo, y luego la llegada de Ageo. Si recordamos, cuando Zorobabel regresó y empezaron la construcción de los cimientos del templo, pues sus enemigos llegaron. Y cuando sus enemigos llegaran, ellos trataron de parar el trabajo. Primeramente llegaron pensando que iban a ayudar. Y vamos a ver un poco más esos textos otra vez hoy. Pero podemos ver que en la historia de la Iglesia de Cristo hemos tenido cosas parecidas. Sabemos bien que uno de nuestros edificios fue quemado en el lote del templo en Missouri y llegaron otro grupo que supuestamente cree en el libro de Mormón, ofreciéndonos dinero para la reconstrucción. Y había muchas dudas sobre ese dinero, pues cuando llegó el momento estaba la gente orando y ayunando, debemos aceptar ese dinero de otro grupo. Es que la verdad es que al principio faltamos nosotros dinero para la reconstrucción. Entonces, cuando estaban orando y ayunando, pues un hermano tuvo una inspiración de parte de Dios de ver abajo en el cheque y hay un lugar donde dice memo, donde uno puede escribir cualquier cosa. Y ahí estaba escrito por concepto de pago para la propiedad. Entonces, no sé las palabras exactas, pero la insinuación es que ellos estaban haciendo un depósito para poder comprar el terreno de la Iglesia de Cristo. Entonces ya sabían los hermanos que no podían aceptar ese dinero, este cheque, y regresaron el cheque a su dueño. Sabemos que había otro tiempo cuando otro grupo que supuestamente también cree en el libro de Mormón llevó la Iglesia de Cristo al juzgado, tratando de quitar las propiedades. Y ahí estaban delante de los hombres, el juzgado de los hombres, y ahí ellos perdieron y la Iglesia de Cristo retuvo poder de sus propiedades. Entonces son eventos muy parecidos a lo que vamos a estar viendo. Y todo eso sabemos que ya sucedió en la Iglesia de Cristo y va a suceder de nuevo. Personas aparentemente creyendo en el libro de Mormón, pero no están para ayudarnos, sino más bien están para causar problemas. Entonces, hay un paro en el labor hasta cierto punto y luego llega la profeta Ageo para poder animar el pueblo. Entonces, seguimos en nuestra lectura. Otra vez vamos a tocar unos pasajes en Esdras, rápido, brevemente, para así pasar a leer Ageo. Entonces, Esdras 4, lo siento, 1 al 5. Dice, y cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeran
que los hijos de los de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, venían a Zorobabel, a los jefes de los padres, y le dijeron: permitidnos edificar con vosotros, porque nosotros buscamos a vuestro Dios al igual que vosotros, y a él hacemos sacrificios desde los días de Esra Hadán, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel les dijeron: vosotros nada tenéis que hacer edificando con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, atemorizándolo para que no edifica, y contrataran consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Dario, rey de Persia. Entonces, como estaba comentando al principio, cuando otras personas, supuestamente también creyentes en el libro de Mormón, en la restauración de la iglesia, así igual a este texto, venían contra la iglesia de Cristo. No venían para ayudar, sino venían para causar obstáculos, para causar dificultades y problemas. Y vemos que esa es una cosa que sigue. Para algunos, tal vez sepan que han habido un grupo en Brasil, aparentemente, según ellos, creyendo todavía en el libro de Mormón y la restauración, pero ya han recibido supuestamente nuevas revelaciones de parte de Dios. Pero cuando examinamos bien ese grupo, no vemos que viene para ayudar a la iglesia de Cristo. Otra vez viene como obstáculo. Viene para causar problemas y tropiezos y dudas entre los mismos miembros. Ya algunos miembros de la iglesia de Cristo han salido, han abandonado sus promesas con Dios para salir de la iglesia de Cristo y unir con otra iglesia. Entonces, eso es bastante importante, este texto, porque podemos ver que está sucediendo de nuevo. Vienen para debilitar las manos del pueblo de Dios, no viene para fortalecerlo. Y así pasó en ese tiempo hasta que murió el rey Ciro y fue puesto el rey Dario. Versículos 13 al 17, en versículo 5 de Esdras, dice: pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese reedificada, y también los vasos de oro y de plata y de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había metido en el templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, al cual había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea reedificado en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está terminada. Y ahora, si el rey parece bien, búscanse en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y envíanos a decir la voluntad del rey sobre eso. Entonces Dario es rey. Los enemigos de Israel, sus supuestamente amigos que querían ayudarle al principio, mandaron abogados, por decir, al rey Dario tratando de parar la obra. Entonces el pueblo de Dios también tuvieron que mandar una delegación a abogados, personas que sabían, profesionales en que se podía en la ley. Llegaron a Dario y explicaban: hay un mandato dado y es de reconstruir. Ellos lo saben, que el rey Ciro lo dio ese mandamiento, y las leyes de los persos no se puede borrar.
Entonces ellos recomendaron a Dario, vaya a buscar entre las leyes, a ver si es cierto. Pues va Dario y él revisa todos los estatutos y sí, de verdad, él encuentra que Ciro puso una ley. Entonces no se puede parar la construcción. Y así podemos nosotros tener también esperanza. Aunque alrededor de nosotros hay personas que tratan de parar la construcción de la iglesia de Cristo o parar la obra, pero en el 6 de abril de 1830 y aún antes de esta fecha, fue Dios que mandó la construcción de la iglesia de Cristo. Fue Dios que llamó y puso en orden cada pieza. Y las leyes de Dios no se borran. Entonces es la confianza que podemos tener que esta obra no va a terminar. Puede ser que la mayoría de los miembros abandonen el trabajo, no le hace. El trabajo va a seguir. Y sí, va a ser más difícil el trabajo para los que quedan, pero siempre el trabajo va a seguir. Tenemos que agarrarnos coraje, porque la obra no para, así como en ese tiempo en el Viejo Testamento. Seguimos en Esdras capítulo 6, versículo 1 al 4. Entonces el rey Dario dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el que estaba escrito así, memoria, en el año primero del rey Ciro. El mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, para que fuese edificado la casa, lugar donde se ofrecen sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y de 60 codos de anchura, con 3 hileras de piedras grandes, y una hilera de madera nueva, y que los gastos sean pagados por la casa del rey. Entonces podemos ver, Dario encontró el testimonio, memoria quiere decir, y ahí encontró que sí, de verdad, había un edicto por Ciro el Grande y nada podía cambiar ese edicto. Sabemos nosotros históricamente que entre Ciro y Dario el Grande, estaba hablando de aproximadamente 17 años. Fue una lucha realmente entre establecer el altar, poner los cimientos, parar la obra y empezar otra vez la construcción. Y ahí es donde llegamos a Ageo el profeta. En medio de ese desastre, cuando el pueblo de Dios estaba por miedo y desánimo, no construyendo, viene Ageo para hablar con el pueblo. Pues como los enemigos estaban obstaculando el trabajo, había quien en el pueblo de Dios que decía, pues no puede ser que es el tiempo de Dios porque hay problemas al contorno. Pero llegaba Ageo y empezó a hablar con el pueblo de Dios. Entonces, vamos a empezar nuestra lectura en Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 15. Vamos a empezar en 1 al 5. Versículo 1. En el año segundo del rey Dario, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciendo, así habla Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas artesonados, y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Entonces, como lo dijo, el pueblo de Dios estaba dudando de que era el tiempo, porque una dificultad tras otra dificultad, y no podían avanzar. Entonces sospechaba la gente que no era tiempo de construir. Pues viene Dios y Él dice, anímese, porque sí es tiempo.
Pero el problema está en la duda en vuestro propio corazón. Y así vivimos hoy en día, vivimos con dudas en nuestro corazón sobre la obra de Dios y tenemos que considerar a vuestros caminos, a nuestros caminos. Es decir, así como ellos tenían que considerar también, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Será que vivir en este mundo, tener una buena casa, tener un buen salario, tener un buen coche, tener, bueno, lo material? ¿Será que eso es lo más importante para mí? ¿O será que ayudar a edificar la obra de Dios es más importante? Es lo que Dios estaba haciendo, preguntar al pueblo, considerar vuestros caminos. Versículos 6 al 9, y aquí viene la medida. Cuando estamos viendo esas palabras, podemos usarlo para nosotros mismos. ¿Será que es verdad siempre? Dice, siembras mucho y encierras poco. Comes y no os saciés, bebés y no estás satisfecho. Os vestís y no os calientéis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco o horadado. Entonces quiere decir, hay falta de bendición. Y cuando hay falta de bendición, el problema no es Dios. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces la bendición que nos faltamos tiene que empezar en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que examinarnos, tal como dice. Tenemos que ver en qué manera estamos faltando en la obra de Dios. Dice versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré ahí mi voluntad, y será glorificado, dice Jehová. Busques mucho, y ahí es poco, y encierras en casa y soplo en ella, porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a sus propias casas. Entonces, muy importante esas palabras. El Señor está diciendo, examina su vida. ¿Está usted haciendo un gran labor y recibiendo muy poco bendición por aquel gran labor? El Señor está diciendo, quizás el problema empieza con dónde está aplicando sus esfuerzos. Porque si no está aplicando sus esfuerzos primero que todo en la obra de Dios, ahí es el problema. Sin la bendición de Dios, en este mundo siempre tenemos faltas. Siempre vamos a tener dificultades y problemas. Tenemos que buscar las cosas de Dios primero. Así nos dice, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, si no buscamos el camino de Dios primero, siempre habrá faltas. Entonces dijo el Señor, mira la casa está desierta. La obra de Dios, ¿quién está yendo como misioneros? ¿Quién está viajando el mundo para ayudar a los que quieren escuchar la palabra? ¿Será que hay suficiente ministros? ¿Será que hay suficiente dinero para mandarlas? Si hay faltas, pues la culpa la tenemos nosotros. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy. Hay una obra para hacer. Ese templo hoy es espiritual y tenemos que aplicarnos a construirlo. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5, lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzada sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Entonces, como nos dice, tenemos una obra para hacer, y es para edificar la obra de Dios. Dice, subid
al monte de Jehová. Y cuando está hablando aquí del monte, pues está hablando de que debemos nosotros, como decir, hacer una diligencia personal. Tenemos que poner todo nuestro fervor, todo nuestro enfoque en esta obra. Debe ser lo más importante, lo más grande para nuestra vida. Debe ser cabeza de los montes. Cuanto nos aplicamos en las cosas terrenales, pues esa debe estar encima de todo. Dice que todo el mundo va a venir a aprender de la obra de Dios, pero requiere que nosotros aplicamos. Entonces, así nos está llamando hoy. Vamos a construir ese templo. Ageo, capítulo 1, versículo 10 al 12. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces dijo el Señor que Él había dejado de bendecir el pueblo. Y tenemos que hacer esta pregunta: ¿será que tenemos toda la bendición de Dios hoy? Cuando hay enfermos, en la iglesia y oremos por ellos, ¿será que siempre son sanados de inmediato? ¿Será que tenemos los suficientes fondos para hacer todo lo que necesitamos hacer? ¿Será que hay falta o sobra de bendición? El Señor está diciendo aquí, no es que no había nada, es que faltaba. Faltaba lo más importante. Y eso es para que examinamos hoy. Dice Zorobabel, escuchó. Debemos escuchar este mensaje hoy también. Debemos aplicarnos a la voz de Jehová, buscando y preguntando qué es lo que yo debo hacer, qué más puedo hacer para la obra de Dios, para que no se falta nada en el trabajo de Dios. Entonces dice aquí, el pueblo temió. No temió del mundo, no temió de los gobiernos, sino temió delante de Jehová. Es el único temor realmente que debemos tener, el temor de Dios. Seguimos, versículo 13 al 15. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló el mensaje de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y venían y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Podemos ver muy bien aquí que cuando Dios habló, todos escucharon. No solo Zorobabel, no solo Josué, sino todo el pueblo vino juntos. Eso es muy importante también, porque muchas veces pensamos que la obra de Dios solo es por los ministros, por los misioneros. No, necesitamos todos los hermanos trabajando juntos. Hay lugar para todos. Hay diferentes trabajos, sí, eso sí, diferentes talentos también, pero todos tenemos que poner nuestra mano a la obra, porque si no, lo vamos a perder. Entonces, como habla este pasaje, lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que escuchar Dios y poner nuestras manos a la obra. Es lo que Ageo estaba tratando de hacer, inspirar al pueblo. Y si nosotros podemos escuchar esa misma inspiración hoy, la obra de Dios puede crecer. Yo sé que hay una gran obra para hacer, mucho parte del mundo todavía necesita escuchar la palabra de Dios. Y necesitamos quien que lleva la palabra, quien que enseña a los niños, quien que enseña a los jóvenes, quien también que hace todas las obras que hay para hacer.
es demasiado trabajo para unos pocos personas, eso sí sé, pero si todos trabajamos juntos, lo podemos alcanzar. Entonces espero que esa puede animar a ustedes, que Dios los bendiga. Busquemos trabajar juntos, hermanos, a la obra.